del creyente. Pero pues primero vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que Él sea hablándonos y permitiéndonos entender esta clase. Así que acompáñenme cerrando sus ojos para hacer una oración. Amado Padre, te damos gracias en este día, Señor, por permitirnos conectarnos para escuchar de tu palabra una vez más, Señor. Te pedimos que seas tú, en el nombre de Jesús el Cristo, el que esté hablando a través de mi vida a cada uno de los niños, Señor, y de cada persona que va a escuchar esta clase, Señor, esta lección. Que seas tú cada día, Señor, permitiéndonos conocerte y creyendo más a tu evangelio, Señor. Te damos gracias porque sabemos que eres tú el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer, Señor. Y pues te pedimos que seas tú tomando el control de este tiempo, Señor, de nuestros sentidos, de nuestra atención, para que realmente escuchemos lo que tú quieres darnos en este día, papá. Te damos gracias en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Muy bien, niños, pues ahora sí vamos a comenzar. Muy bien, pues dijimos al inicio que la clase se llama Vida de Fe, Vida del Creyente. Entonces en esta clase vamos a aprender cómo debe ser nuestra vida una vez que ya hemos tenido esa fe en el Evangelio, una vez que hemos creído en que Jesús es el Cristo. Pero primero debemos de recordar o debemos de saber qué es lo que debemos de creer. Para eso vamos a recordar qué significa la palabra pacto. Hemos visto la palabra pacto en otras clases, entonces ya debemos de saber qué significa esto. ¿Qué significaba la palabra pacto? Pues pacto es un trato, ¿verdad? Que sí, una promesa, un acuerdo entre dos personas. Entonces esta va a ser la base para iniciar nuestra clase. Ya que sabemos lo que significa la palabra pacto, debemos de entender que Dios a lo largo del tiempo nos ha dado dos pactos. El número 1 le vamos a llamar el pacto de obras. ¿Ok? ¿Ustedes cuál creen que es este pacto? ¿Se acuerdan? Muy bien, pues es el pacto que le dio a Adán y a Eva. ¿Que cuál era? Que no debían de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad que sí? Ese fue el primer pacto que Dios le dio al hombre. Aquí vamos a poner a Adán, al hombre. Entonces, a este pacto se le llama pacto de obras porque se consistía en lo que el hombre tenía que hacer. Y pues sabemos que Satanás vino y engañó al hombre. ¿Verdad que sí? Haciendo que no creyera, que entrara el pecado en su vida y que no creyera en la voz de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues el hombre rompió el pacto, ¿ok? Entonces, el pacto de obras, el hombre lo desobedeció, no lo cumplió. Pero es por eso que el Señor nos da un nuevo pacto. ¿Y cuál es este pacto? Pues es el pacto del Mesías. Pero entonces, ¿ustedes de qué creen que trata este pacto? Pues acerca del Mesías que él prometió que iba a venir, ¿verdad? Que sí que iba a venir a salvarnos. Y hemos visto en otras clases sobre qué trata ese pacto. Nos habla sobre su nacimiento, que iba a nacer de una virgen y a través del Espíritu Santo. También nos hablaba sobre su sufrimiento y su muerte en la cruz. Pero no solo eso, sino que también nos habla acerca de esa resurrección, pero también nos habla acerca de esa segunda venida, de que Él va a venir nuevamente a la tierra, pero ya no para salvarnos, ya no para morir nuevamente por nosotros, porque Él ya lo hizo, ya sabemos que esa muerte, ese derramamiento de sangre fue perfecto, que ya no necesitamos otros sacrificios más que creer en Él. Entonces, esa segunda venida va a ser para venir por aquellos que realmente están creyendo. Por eso nosotros debemos de tener esa vida de fe. Pero entonces, si sabemos que este pacto es del Mesías sobre lo que Él ya hizo y lo que sigue haciendo en nosotros, pues ¿qué nos toca o qué tenemos que hacer? ¿Qué significa este pacto? Pues para entender un poquito mejor, vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 8, que nos dice lo siguiente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron.
Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Podemos ver cómo nos dice que hemos sido salvos cuando creímos. ¿Cuando creímos en qué? Pues en el Evangelio de que Jesús es el Cristo, cuando creímos en ese Mesías. Entonces, cuando creemos es que podemos recibir este pacto que Dios nos dio. Que Dios nos dio por su misericordia, por su gran amor. Es un regalo. Nosotros no hicimos nada para recibirlo, sino que el Señor fue el que nos lo dio. Entonces esa es la importancia de este pacto, que no consiste en lo que yo haga como en el pacto de obras que ya vimos, sino que es en lo que Dios ya hizo, en lo que Jesús el Cristo hizo en esa cruz, que murió y resucitó para darnos vida, para hacernos justos. Y es a través de lo que Él va a seguir haciendo en nosotros, porque solo Dios es el que nos permite la revelación para que creamos que Jesús es el Cristo. Por más que nosotros queramos, no vamos a poder creer si no es la voluntad de Dios. Por eso es que este es el nuevo pacto que debemos de creer, de que Jesús es el Cristo y de que Él va a volver nuevamente por nosotros. Muy bien, entonces ya que vimos cuál es ese nuevo pacto que nosotros debemos de creer y de cumplir, pues podemos ver y entender cómo es que debemos de vivir esa fe. Como ya vimos, este pacto depende de lo que Jesús el Cristo ya hizo, de lo del Mesías, por eso se llama pacto del Mesías, y que no depende de nosotros. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que nos dice lo siguiente: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesús el Cristo. Entonces aquí nos dice claramente que Dios fue el que nos eligió. Él nos eligió para revelarnos a Jesús, para revelarnos que Él es el Cristo que murió y resucitó por nosotros para poder reconciliarnos con el Padre. Entonces también nos dice que Él es el que permite que podamos creer y que podamos obedecer. Pero entonces, si el Señor ya nos reveló el Evangelio, pues ¿cómo vamos a obedecer o cómo vamos a creer? Pues eso es lo que debemos de hacer todos los días, de seguir conociendo al Señor para poder creerle. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Pues a través de su palabra. Todos los días nosotros debemos de buscar más de su palabra para poder conocer a Jesús el Cristo y que lo podamos creer en nuestro corazón. Que podamos creer que realmente Él ya solucionó nuestros problemas y que nos reconcilia nuevamente con el Padre. Entonces, si nosotros buscamos de su presencia, de su palabra y permanecemos en oración con Él, nos va a permitir que creamos, que tengamos esa fe, pero además de eso nos va a permitir obedecer, nos va a enseñar y nos va a ayudar a obedecer a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Pues primeramente que creamos en su Hijo. Y después sabemos que también nos dice que su voluntad es que llevemos este mensaje del Cristo a todo el mundo, es decir, que hagamos la evangelización. Entonces, así es como debemos de vivir nosotros, todos los días, permanecer unidos al Padre, en esa relación, con esa vida Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y cómo es posible? Pues a través de su palabra, estando en oración, creyendo todos los días en que Jesús es el Cristo y haciendo la evangelización mundial, compartiendo de su palabra. Entonces, si nosotros obedecemos esto, es que realmente vamos a poder vivir esa vida de fe. Y es que cuando Él vuelva a venir por nosotros. Entonces, esa es la verdadera fe, niños. Es como nosotros debemos de vivir cada día, anhelando más de la presencia de Dios y pidiendo que nos siga revelando el Evangelio. Porque no por creer hoy voy a creer mañana, sino que todos los días necesitamos pedirle que nos revele a su Hijo.
Y pues bueno, esa fue la clase, espero que hayan entendido muy bien. Y pues para terminar vamos a dar gracias por esta palabra, ¿sale? Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por este momento, gracias por cada corazón, Señor. Gracias por tu Hijo, Señor, porque realmente tú lo entregaste para que podamos creer, Señor, y para que podamos estar nuevamente contigo, Señor. Te damos gracias, papá, por tu gran amor, Padre. Te pedimos que nos ayudes a cada día a poder creer, conocerte y buscarte más, Señor. Que realmente nuestra mirada esté puesta en ti, Señor, y que no haya un día, Señor, en el que no busquemos de tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu palabra en este día, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Muy bien, pues ahora sí, vámonos con la actividad. Vamos a tomar nuestra hoja blanca y en la parte superior vamos a escribir el título de esta clase, que es Vida de Fe, Vida del Creyente. Una vez que hayamos terminado, vamos a comenzar a hacer un listado con las cosas que necesitamos hacer en nuestra vida para demostrar que estamos creyendo y que tenemos esa fe de Jesús el Cristo. Muy bien, y yo lo puse así. La primera es conocerlo a través de su palabra. Sabemos que la Biblia nos habla acerca de Jesús el Cristo, entonces para conocerlo necesitamos leerla. La segunda es buscar de su presencia, es decir, la oración. Necesitamos pedirle al Padre que nos ayude a entender la palabra para que podamos conocer y de esta forma podamos creer que Jesús es el Cristo. Y una vez que hemos creído, podamos obedecer y hacer su voluntad, que es compartir el Evangelio en todo el mundo. Y listo, niños. Ahora utilicen esta lista cada día para seguir demostrando nuestra fe en Jesús el Cristo.